Entonces tú sabes que tienes que hacer 3 pagos el próximo mes, en lugar de tirar la moneda y decir, bueno, ¿cómo va a estar el dólar en ese momento? Pues tú desde ahorita ya pactas la operación. Ya sabes a ciencia cierta cuántos pesos necesitas para esos dólares que necesitas para tu tesorería, para esos compromisos que tienes al siguiente mes. Y dice que la indiferencia es lo que no debe de haber en el mundo, ¿no? Si tú estás del lado de la indiferencia, estás del lado del opresor. Básicamente es lo que dice esta frase. Agradece, abres tu chakra del corazón y agradece por todo lo que tienes, por todo lo que quieres. Este episodio es presentado por Tus Recuerdos a Digital, Custer Asociados. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast A Nadie Más Le Importa. Quiero aprovechar este breve momento porque este es un episodio muy especial, porque justo hoy cerramos 104 episodios ya grabados. Lo van a ver después, pero bueno, es el cierre de un ciclo. Me propuse cuando empecé este proyecto hacer 100 episodios, que en realidad iban a ser 104. Y después de este viaje maravilloso, pues estoy muy agradecido con todos ustedes por compartir, por suscribirse. Y pues bueno, los invito a seguirse suscribiendo y espero que este contenido les ayude y les dé herramientas de autoconocimiento y desarrollo personal para su proceso, porque siempre estamos en proceso y venimos a transformarnos y a ser un poquito mejor de lo que fuimos ayer. Y bueno, vamos de lleno con la invitada del día de hoy, ¿no? Es una amiga de un muy buen amigo. Le mandamos un saludo a Alejandro McGregor, hasta Vancouver. Y bueno, él me sugirió entonces esta entrevista y pues por supuesto le dije, jalo. Y entonces tuve una plática previa con Sandra. Y bueno, de hecho ya vamos a empezar sin tanto preámbulo y que nos vaya platicando quién es ella y cómo ha sido su proceso. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, muy bien, David. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida a este espacio y pues bueno, es un agrado tenerte acá. Ya platicaremos de todo tu proceso. Pero bueno, vámonos claro al principio, sí. Porque me gusta partir de ahí, ¿no? Creo que todos tenemos ese mismo origen. ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo fue tu infancia y dónde ocurrió todo esto? Bueno, pues yo soy del DF, pero nos venimos aquí como cuando yo tenía como 4 años. Somos 4 hermanas y toda mi infancia la verdad es que fue muy, muy bonita, muy especial. Soy muy cercana a mis hermanas. Siempre me ha gustado la escuela, siempre me ha gustado leer. Tuvimos la oportunidad de hacer viajes, un poquito a raíz del trabajo de mi papá. Y también pues por aparte, entonces una infancia pues muy, muy rica en todos los sentidos, muy bendecida, lo puedo decir, y muy feliz, muy feliz. ¿4 hermanas? Somos 4 hermanas, o sea, yo soy la tercera de 4. Ah, ok. Tengo 3 hermanas, sí. ¿Dije 4? Sí. ¿Sí? Es que soy mi propia hermana. ¿Fueron 3? Somos 3 hermanas. Okay. Ajá, yo soy la tercera de 4. ¿Tú eres la chiquita? No, tengo una cuarta hermana. Ah, ajá, ya, yo le okay. llevo 7 años, la chiquita, Okay. Laura. ¿Y cómo era la dinámica ahí con tus hermanas? Muy padre. Bueno, yo soy la tercera. Siempre me he llevado mucho con Andrea, que es la que me lleva, yo creo que un poco menos, 2 años y medio. Pues muy padre. Yo creo que cuando yo nací, igual ahí empezaron un poco los pleitos un poco, ¿no? Porque después de ser 2 a ser 3, yo creo que ahí cambia un poco la dinámica, pero ya luego yo me empecé a llevar muchísimo con Andrea y luego nació Laura y me decían que yo me ponía muy, muy celosa, pero la verdad es que yo y Laura nos llevamos súper bien, a pesar de que yo le llevo 7 años. Me llevo increíble con ella, también le gustan mucho los libros y la ficción también, por ejemplo, somos amantes de Harry Potter, entonces eso nos une mucho. Y padre, la dinámica. Y con Rebeca nos une mucho, desde hace un año me invitó a correr, entonces nos une mucho la corrida. También con Laura, la verdad, también corremos juntas. Padre la dinámica, sí. ¿Y entonces no hacen el DF y se vienen acá a Rebeca? Sí, por el trabajo de mi papá. Entonces, sí, toda la infancia, de hecho, toda la vida ha sido aquí en Querétaro. Uh-huh. Muy bonita ciudad. Muy bonita, sí. Oye, ¿y cómo fue para ti, yéndonos un poquito más adelante, pues tomar la decisión de qué vas a estudiar? ¿Ya sabías? Pues ¿Fue mira, difícil? ¿Fue fácil? No fue muy difícil. A mí toda la vida me gustó mucho la historia, geografía, temas políticos, relaciones internacionales. ¿Por qué? Yo creo que va de la mano porque me gusta mucho viajar y me gusta mucho la lectura.
Entonces, pues esta pasión por la historia nació desde muy chiquita. Me acuerdo que mi mamá tiene un restaurante y entonces a veces la acompañaba a cerrar y me llevaba mi libro de historia de México, que me tocaba un examen al día siguiente. Entonces, entre corte y corte, o lo que mi mamá tuviera que hacer en el Tulip, bueno, le platicaba lo que estaba estudiando y como que me servía como repaso para mí. Siempre me ha gustado mucho la historia. ¿Qué y luego, te llamó la atención de la historia? pues al final es como lo es, una historia, ¿no? O sea, un relato de los eventos, ¿no? Del mundo. Entonces, es algo que me atrapa por completo. Y de hecho, de lo que a mí me gusta leer más son precisamente las novelas históricas, ¿no? O sea, situadas en algún momento de la historia, cómo son las personas en esa época. Y no sé, es algo que me llama mucho, ¿Tuviste mucho algún la atención. maestro o una gran maestra? Uy, muchas. ¿De historia? De historia, sí. En el Kennedy tuvimos una gran maestra, Maureen, y ella era de historia internacional, o sea, World History, y pues nos hablaba mucho de pues, estos eventos del mundo, ¿no? Que Primera, Segunda Guerra Mundial, y pues te llama mucho la atención y pues te atrapa y pues sí, es una de mis grandes pasiones, eso. Y la literatura también. Y ya un poco más adelante tuvimos una clase de como política, o sea, política en Estados Unidos y pues el papel de México y el papel de Estados Unidos en el mundo y demás. Y eso también, yo creo que ahí empecé a aclarar mente de a qué me quiero dedicar. Y entonces escogí la carrera de Relaciones Internacionales. O sea, el ámbito internacional me llamaba mucho la atención. Entonces escojo esta carrera y ya después, bueno, me lleva a otro escenario internacional, que son las finanzas internacionales, que es a lo que me dedico, ¿no? ¿Hiciste alguna salida dentro de tu proceso de licenciatura? No. Porque luego hay programas, ¿no? Donde te vas y viajas Sí. 6 meses. Hice un intercambio. Me fui al sur de Francia. Entré al Sciences Po, que es el como instituto de excelencia de ciencias políticas, por así decirlo, y hay varias sucursales, no se dicen sucursales, pero varias Sciences Po alrededor de Francia. Okay. Y yo escogí la de Aix-en-Provence, que es el sur de Francia, que es una de las pues, más buenas que hay para el tema de geopolítica, política, relaciones internacionales. Y yo me fui para allá, me fui 6 meses y estuvo padre porque pues afiancé un poco más el francés, conocí a gente maravillosa que todavía hoy por hoy me llevo. De hecho, fueron a nuestra boda de Fernando y mía, muy, muy padre, la verdad. Y ahí pues me di cuenta que sí, o sea, es lo mío, ¿no? Relaciones internacionales, estos temas internacionales me encantan, pero yo al terminar la carrera, pues buscando trabajo, eso lo que quieres es experiencia, ¿no? Entonces buscaba en el ámbito político, por ejemplo, fui a la CEDESU, bueno, ahí tenía una entrevista, no quedé, empresas, no quedé, y finalmente tuve esta oportunidad en Banco Base, que estuvo bien no haber quedado, porque en ese inter se casó mi hermana en Europa, ella se casa con un francés, entonces de haber entrado yo a una empresa, jamás me hubieran dado chance de irme, tomar 2 semanas para irme, ¿no? Regreso, entro a Base y pues ya cumplí 14 años en noviembre, y pues padrísimo, ¿no? Banco Base es un banco especializado que ayuda a empresas para lo que es su tesorería, compra-venta de divisas, pago a proveedores, inversiones, coberturas cambiarias. Y pues padrísimo, la verdad es que ya llevo 14 años. Es otro ámbito que quizás no había yo explorado cuando estudié Relaciones Internacionales, pero sí va de la mano, porque al final son finanzas internacionales y tiene que ver con economía, tiene que ver con finanzas, tiene que ver con lo que pasa en el mundo, porque al final del día estas noticias internacionales permean en el tipo de cambio, ¿no? Oye, pero a ver, cuéntanos un poquito, porque obviamente 14 años ya es... Ya es algo. Ya es algo, y son kilómetros, es experiencia. Pero cuando entraste a Banco Base, pues, ¿cómo fue para ti esa experiencia de llegar a un mundo totalmente desconocido para ti en la práctica? Sí, en la práctica, claro. Entonces, ¿tenías alguna idea, alguna referencia? Sí, vienes de estudiar tu licenciatura, pero digamos que pues, los kilómetros estaban en cero casi. Ah, no, claro. ¿Cómo fue entrar y empezar a conocer este mundo tan dinámico,
tan cruel, tan cambiante, tan Sí. maravilloso todo lo que encierra un sistema financiero, ¿no? Global hoy en día. Pues fue impactante. O sea, yo tenía este preámbulo en la escuela, que fue una clase de finanzas internacionales donde sí vimos coberturas cambiarias y te explican qué es un forward y así. Pero llevarlo a la práctica, pues es otro boleto, porque además lo difícil de la chamba o lo retador es buscar clientes y hacer que esos clientes quieran operar contigo. Y eso es, pues, obtener la confianza de un total desconocido. Entonces, Es porque estamos hablando de inversiones fuertes. sí, no déjate inversiones, o sea, operativa. O sea, Cuéntanos un poco, para la gente que no sabe muy bien cómo funciona lo que hace Banco Base y lo que haces tú, por ejemplo. Claro, pues bueno, es tocar puerta con cliente, empresas transnacionales que buscan hacer operaciones en divisas, compra-venta de dólares, euros, yenes, yuanes, euros, todas estas divisas y el cruce de la misma, ya sea contra dólar, contra peso, y ganarse la confianza de ellos, hacer que sean clientes tuyos, dándolos de alta con la debida documentación y luego buscar que operen contigo, ¿no? Entonces, para las necesidades que ellos tengan, ya sea, pues vendo dólares porque mi cobranza es en dólares y estos dólares los tengo que vender para tener estos pesos, para pagar nómina, no sé, gastos fijos en pesos aquí en México y demás, los necesito cambiar con alguien. Entonces, ¿por qué contigo, Sandra, en Banco Base y no con alguien más, la competencia, ¿no? Entonces, tienes que ganarte la confianza de ellos para que te vean a ti como proveedor, número uno, y que tú les des ese servicio, ¿no? Y eso es la parte cambiaria. También hay la parte de coberturas cambiarias, que es cerrar a futuro. Entonces, pactas tipos de cambio, pero a futuro, y esto te ayuda a proyectar tu tesorería. Entonces, tú sabes que tienes que hacer 3 pagos el próximo mes, en lugar de, o sea, tirar la moneda y decir, bueno, ¿cómo va a estar el dólar en ese momento? Pues tú desde ahorita ya pactas la operación, ya sabes a ciencia cierta cuántos pesos necesitas para esos dólares que necesitas para tu tesorería, para esos compromisos que tienes al siguiente mes. Entonces te ayuda a ordenar tu tesorería. Justo por otros eventos también, ¿no? Sí, que no claro. sabes qué va a pasar mañana, Claro. ¿no? Y con gente en el poder como nuestro amigo Pelos de Zanahoria. Sí, completamente. Entonces te da certeza, ¿no? Entonces ya no tienes que estar jugando o rezando para que el dólar un poco, ¿no? Claro, para que el dólar haga lo que tú piensas que va a hacer, porque el mercado siempre hace lo contrario de que uno quiere, ¿no? Entonces te da visibilidad, te da confianza y te da certidumbre al final del día. Y pues también tenemos inversiones, también tenemos algunos productos para persona física, pero realmente está basado todo a las empresas, ¿no? Al servicio de las tesorerías. ¿Qué fue lo que más empezaste a disfrutar en estos primeros años en tu trabajo, en la empresa y en tu puesto? Pues desenvolverme, o sea, ganar confianza en mí misma para saber que yo puedo, o sea, puedo lograr esas negociaciones con adultos, porque yo me sentía como niña cuando entré, la verdad. Bueno, es que estabas joven. Estaba bien chava, la verdad. Eso pasó. Entonces, al encontrar, o sea, dar esos primeros pasos con clientes que digan, ok, te doy ese voto de confianza, o sea, me ganaste tu speech, tu carisma, no lo sé, o sea, cualquier cosa, pero te doy el voto de confianza y esas primeras operaciones dices, bueno, ok, entonces sí puedo, ganas confianza y vas por más. Y yo creo que crear esa cartera de clientes es lo verdaderamente retador, y con el paso del tiempo ganas confianza y dices, sí, o sea, y puedo y voy por más, ¿no? Sí, no sé qué más era tu pregunta. ¿Tuviste alguna mentoría en esa época especial? ¿Te acompañaron en ese proceso? Sí, o sea, mi jefe un poco, pero sobre todo los compañeros. Los compañeros sí siento que como que me abrazaron a la hora de entrar. Una compañera sobre todo me dijo, mira, Sandy, siéntate acá, vas a ver cómo funcionan los sistemas, porque una cosa es conocer los sistemas, ver cómo se opera, cómo capturas las operaciones, con quién hablas para un comprobante de pago, cómo le haces para comprar, cómo le haces para vender. En ese entonces, para muchas operaciones era hablar a la mesa de cambios, la mesa de cambios está en nuestro corporativo que está en Monterrey. Entonces, pues era correr un proceso, ¿no? Y conocer los pasos y conocer a las áreas y demás.
Y ya por otro lado, otros compañeros, también muy buena onda todos, así como prospectas, que es la parte más difícil, ¿no? Esas primeras llamadas en frío, como preguntas, como consigues la cita para que te vean uno a uno y ahora sí tengas la oportunidad de venderte, ¿no? Vender a base y que te den esa oportunidad de, ok, voy a trabajar contigo. Sí, fue retador, pero sí me mentorearon de alguna manera. Sí sentí siempre apoyo. Y esas primeras visitas sí las hacía acompañada, ya sea de mi jefe o de algún compañero, y ya después ya sola, ¿no? Uh-huh. Sí, porque ¿no crees que falta un poco de eso hoy en día? O sea, ¿viste Karate Kid? Sí, claro. Faltan Miyagis, y no hablo nomás de hombres, Sí. sino faltan muchos Miyagis, ¿no? Para las nuevas generaciones. A mí me tocó, y no sabes cómo agradezco que te acompañen en el proceso y te digan eso no, eso sí. Sí. ¿No? Te tienes que aprender los procesos. Sí. ¿Fue difícil para ti como mujer o ya habíamos pasado esa etapa de caparazón cerrado con respecto a cuestión de género? Depende de algunos clientes. Era otra chica más la que estaba cuando yo entré a base. Entonces, para mí no era así como, ok, no es un campo desconocido para las mujeres. Y entré con otra chica casi a la par. Entonces, sí, muy padre. Me hace pensar que el mercado sí estaba como para las mujeres, pero yo creo que de cliente a cliente habrá algunos que se nota que son misóginos y yo solo trabajo con hombres. Entonces, pues tú solita te das cuenta y ves por dónde, si se puede con esa persona y si no con otra persona dentro de la misma empresa, o bien pues ya no esa empresa, ¿verdad? Pero no me he topado, la verdad, con muchos casos de ese estilo. A Dios gracias, la verdad. Todo bien. Y dentro de base siento que sí hay mucho equilibrio de género, o sea, mujeres, hombres. ¿El sí. CEO es hombre o mujer? No, es hombre, sí. O sea, esos roles de poder sí hay. O sea, nuestra directora de análisis económico-financiero, Gabriela Siller, que es increíble, ella es mujer. La de recursos humanos, Edith González, ella es mujer. O sea, sí hay mujeres en el poder dentro de base. Sí permean más los hombres, hay que decirlo. Pero, por ejemplo, he sido invitada a unos eventos como de premiación de base. Esta va a ser el 4º año en el que voy. Y decíamos en el año anterior y en el anterior, o sea, este año pasado y hace 2 años, más o menos son mitad y mitad mujeres que van que hombres, o sea, asesores financieros que son premiados. Entonces, está padre, o sea, sí hay un equilibrio y se ve que hay tanto hombres como mujeres, no sé si sea mitad, no tengo la menor idea, pero ocupando espacios de crecimiento, pues lo están y estamos ambos, ¿no? O sea, sí están las mujeres ahí muy presentes. Está padre eso. No, pues claro, es parte de lo que está cambiando y lo que tampoco está cambiando, ¿no? Sí. De acuerdo a tu trabajo y en el tiempo que llevas hoy en día, ¿qué diferencia has encontrado entre Sandra, ¿no? La niña, la adolescente, la joven, y ahora ya llegamos a esa etapa como mamá? Como mamá. ¿Qué diferencias hay entre estas 4 mujeres que son la misma, pero pues obviamente tuviste tu etapa de niña? ¿Cómo volteas a ver a Sandra desde hoy y qué ves en este proceso que llevas caminando? Pues poco a poco creo ganando confianza. Yo creo que de niños siempre tenemos mucha confianza en uno mismo, ¿no? O sea, como que te sientes invencible. Y luego llega la pubertad y como que empiezan cambios y dices, híjole, no estoy tan confiada en mí misma. Y luego te vuelves más grande y como que ese es mi proceso, ¿no? Esa confianza la vas ganando nuevamente. Y como mamá, la verdad es que me siento súper poderosa. O sea, yo creo que ya cuando llegas a la maternidad, si lo decides, obviamente, lo vas dominando, siento. O sea, lo vas viviendo, lo vas dominando y te sientes muy fuerte. Y luego si lo empatas con trabajar al mismo tiempo y te das cuenta que puedes, dices, a ver, ya tuve 2 hijos. Puedo con esto y puedo con más, ¿no? Además de que te sirven como motorcitos tus hijos, así yo los veo, ¿no? Si los tienes y si pudiste con ellos o puedes con ellos y a la vez ves tu proceso, por ejemplo, Nicolás, mi mayor, ya va a cumplir 5 años y a la par he trabajado, entonces dices, puedo con esto y más, ¿no? O sea, entonces mi resumen de cómo he visto mi
mi crecimiento, yo creo, pues para bien y ganando confianza en mí misma, siento que podría decirlo, ¿no? Obviamente, el mundo financiero es demandante, ¿no? Bastante. ¿Qué tan demandante y cómo encontraste esa diferencia cuando eras soltera y ahora que eres mamá? ¿Qué tanto fue ese cambio? Pues es que... Pues ya obviamente ya estabas más experimentada Claro. que antes, pero ¿cómo fue esa transición? Pues yo creo que tuve mucha suerte por la pandemia. O sea, digo, suena horrible porque la pandemia fue atroz por muchos lados, pero yo me inicié como mamá en época pandémica. Entonces, trabajar desde casa y maternar... Fue una bendición. Fue una bendición, ¿no? Una crisis que sufrimos, para muchos fue una bendición. Una bendición, o sea, me permitió estar, uno, con mi pareja, que normalmente mi esposo viaja mucho, entonces estar con él, el proceso del embarazo juntos y luego maternar, ya teniendo al bebé, estar los, 84 días, 3 meses de incapacidad juntos y luego de todos modos seguir en casa y trabajar a la vez, pues fue una bendición. O sea, yo pude mantener mi lactancia exclusiva los 6 meses y le seguí ya después con la alimentación complementaria. Si no, no hubiera podido. O sea, si hubiera tenido que regresar a la oficina, o sea, no hubiera sido igual. Entonces, sí, fue una bendición, la verdad. ¿Qué tan importante es el soporte, ¿no? Tu red de apoyo para seguir desempeñándote en esta función? Y me refiero a tu pareja, ¿no? A este pilar importante y a tu familia, ¿no? Porque muchas veces se habla de este empoderamiento, no hablo femenino en general, pero sin red de apoyo cuando uno toma esa decisión es imposible, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero pues yo soy papá soltero. Tú que tienes un apoyo, ¿te imaginas si no estuviera este gran apoyo en tu vida? Pues yo creo que sería otra historia y quizás no sería una historia de éxito. O sea, yo tengo el apoyo de mi esposo, que es un papá hiperpresente, que hace de todo. O sea, está con los niños, supervisa tareas, baña, alimenta, ¿sabes? Es una chulada ese Fer, ¿verdad? Lo máximo, mi Fer. Y la verdad es que compartimos no solo las tareas de los hijos, también las tareas del hogar. Y pues es oro molido. Por un lado, él me ¿Te tocó la ver hace eso muy... en tu casa? No. Ok. Mi papá trabajaba mucho, viajaba mucho y no, la verdad no. Mi mamá era la que estaba ahí y pues las personas que nos ayudaban con el aseo, ¿no? Que también por este lado, esa es una ayuda también. O sea, Red de apoyo. Una red de apoyo porque yo no podría sola. O sea, son 2 señoras que nos ayudan en diferentes días y tanto el que nos puedan ayudar con la comida como con el aseo es una ayuda invaluable, que yo sola o Fernando solo o los 2 solos, pues era una casa caótica. Y ahora, por el otro lado, el apoyo de... Pues vivimos en Querétaro, donde afortunadamente están mis suegros, están mis papás, está la hermana de mi esposo, está mi hermana, y nos pueden ayudar. Entonces, oye, no alcanzo a pasar por los niños, Fernando anda de viaje, Rebe, ¿me ayudas? Mi hermana... Claro, va por ellos. Oye, Silvis, mi suegra, ¿me puedes ayudar? Tengo una cena con un cliente, no te preocupes. Dani me ayuda, mi cuñada, mi mamá, mi papá me ha ayudado. Entonces, está padrísimo. Tenemos una red de apoyo que yo sé que muchísimas mujeres no cuentan con, ya sea porque son madres solteras o porque no viven donde viven sus familiares o peor tantito, viven en otro país, como mi hermana, y yo sé que la pasan muy diferente, ¿no? Entonces, sí, muy agradecida. Sí, creo que es buen momento, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo. Creo que vamos a ir poco a poco rezando a la tribu, a la comunidad, porque si no, no vamos a poder superar este momento, ¿no? Sí, nos necesitamos, definitivo. Oye, ¿y ahí en tu trabajo hay mamás solteras o papás solteros? ¿O son más jóvenes, pujantes? No, hay de todo. De hecho, es curioso. En mi sucursal hay gente de 24 años y hay gente de 56 años. O sea, hay un gap de edad enorme. Wow, sí. Ajá. Y no madres solteras, no que yo sepa, pero no sé, hay gente nueva de 2, 3 meses para acá. Mamás sí hay más mamás. Y papás solteros, no. O sea, todos son
casados, con sus hijos y todo. O sea, personas un poco más grandes. Uh-huh. ¿Cuál es la parte que más disfrutas de tu trabajo? Me encanta la flexibilidad que tengo. Me encanta el poder estar cerca de la gente, o sea, mis clientes. Me gusta tener que estarme empapando de las noticias porque es algo que siempre he disfrutado. Tanto así que por eso escogí lo que escogí estudiar. Me gusta mucho salir a ver a los clientes, tocar nuevas puertas, conseguir nuevos clientes, hacer esos prospectos clientes. Me gusta hablar con la gente en general y negociar. Creo que soy buena negociante y es lo que me gusta. Digo, 14 años hablan por sí solos, ¿no? Sí, me gusta. Entonces, por ahí, nuestra plática previa, me platicaste de tus grandes pasiones y una de ellas es la lectura. Sí. Quiero entrar a ese mundo. ¿Por qué debería de ser un hábito más constante en general, más en nuestro México? ¿Por qué? ¿Qué encuentras en la lectura? ¿Qué te da este gran hábito? Yo creo que sobre todo te vuelve una persona más empática y lo que más se necesita en este mundo hoy en día, solo hace falta ver alrededor con todo desastre que pasa en nuestro país y en todo el mundo, es la empatía, ¿no? Ponerte en los zapatos de otros. Yo creo que a la hora de leer entras a mundos de los personajes de los cuales estás leyendo y abarcas otras mentes, otros espacios y entiendes muchas cosas sin tener que necesariamente vivirlas tú. Entonces te vuelve un ser más empático. Es lo que más me gusta de la lectura. Uh-huh. ¿Qué libros son tu top 10? Sé que es una pregunta difícil, Top 10. Pero que te han marcado. Sí, bueno, son muchos. Adoro los libros de Harry Potter, los 7, los amo, soy fan. Me Aparte, encanta. la historia de la autora es maravillosa. Maravillosa. ¿No? Una mujer súper empoderada y resiliente. Wow. Sí, porque no se dio en maceta, ¿estás de acuerdo? Venía de un proceso y... Completamente. No, y tuvo muchos rechazos en su vida y hasta que la publicaron y fue un boom. O sea, hay un antes y un después de Harry Potter. Pero ella, bueno, esos libros. Me encanta Jane Eyre, de Charlotte Bronte. Me encanta esa historia. Es buenísima. Esa la leí, de hecho, en pandemia. En pandemia fue el año que más leí. Yo creo que leí casi 30 libros. Era lo único que hacíamos. Y comer. Comer y pasear y ver la cotorriza, Fernando y yo. Sí. Ese libro me encanta. Me lo recomendó una querida amiga en España y me fascinó. Son muchos. Hay uno que mencionas de una frase que viene aquí en las preguntas del autor. Ajá. Te voy a recordar porque me gustó mucho que mencionas... To Kill a Mockingbird, ¿ese? No, ahorita te digo quién. Sí. Que hablas sobre la injusticia. ¿Sobre la injusticia? Sí, ahorita, no te preocupes. Pero me encantó y me gustaría que me platicaras porque seguramente te acuerdas. Claro. Desmond Tutu. Bueno, Desmond Tutu no es un libro, fue un personaje, creo que ya falleció, en África, muy importante, que se rebelaba contra la injusticia. Entonces, sí dice que la indiferencia es lo que no debe de haber en el mundo, ¿no? Si tú estás del lado de la indiferencia, estás del lado del opresor. Básicamente es lo que dice esta frase. Y yo creo que sí hay mucha tibieza en el mundo, mucha gente que no se pronuncia por miedo, por flojera, por que no se busca como ponerse en un punto, no sé, o sea, como que no emproblemarse o porque solamente es indiferencia, ¿no? Y tomar una postura. Tomar una postura. Y para tantos puntos que hay ahorita en el mundo, tanta hambruna, genocidios y demás, te tienes que pronunciar, o sea, forzosamente tienes que... O sea, los grises no llevan a ningún mundo, ¿sabes? No llevan a ningún punto del mundo. Entonces hay que pronunciarnos, hay que llamar las cosas como son y yo creo que ese es la germinación de una diferencia, ¿no? En el mundo, para apostar a un mundo mejor, yo creo. Sí, lectura como tal no es, pero sí es una persona que marcó mucho, ¿no? Y esta parte de la lectura, ahorita que te escucho, pues viajas, ¿no? A través de los libros. Sí, completamente. En el tiempo, en lugares, contexto, historias, pero también te encanta viajar. Sí. Cuéntame un poco quién tiene la responsabilidad de ese gran hábito. Bueno, pequeña pausa. En la pandemia, por eso yo leía mucho, porque decía, es mi forma de viajar.
porque no puedes salir a ningún lado. Pero la responsabilidad de viajar, yo creo que esa fue inculcada directamente a mis papás. O sea, mis papás, y estoy tan agradecido con ellos porque nos abrieron esa oportunidad desde muy corta edad. Entonces te sientes invencible de que lo puedo hacer ya después tú solo o tú sola y sin miedo a, es que, ¿qué tal si no sé el idioma o lo que tú quieras, ¿no? Mi papá trabajaba en organismos internacionales, hacía muchos proyectos como consultor en materia de agua. Entonces desde muy temprana edad le tocaba ir a lugares pues algo extraños o no muy turísticos. A mí me tocó ir a Rumania, por ejemplo, para un proyecto que tenía en el 96. A mi hermana Andrea le tocó ir a Costa de Marfil, por proyectos de mi papá. Es exótico Rumania, ¿no? Sí, padre, muy padre, la verdad. Digo, fui cuando tenía 10 años, o sea, pero estaba saliendo como de la sombra de la URSS, entonces a mí me tocó conocer un país que seguramente ahorita 30 años después es otro, ¿no? No había cosas de marca, queríamos comprar pasta de dientes y era ¿dónde está el Colgate o el Crest? No, y nada, es marca Estado, ¿no? Sí. Entonces, todo eso también pues alimenta el deseo de conocer más países, ¿no? Pero un poco por eso y también pues a mis papás les gustaba viajar, entonces si se podía, lo hacíamos y aunque fuera de una manera muy, no sé, básica, ¿no? Ni siquiera con lujo, vaya, pero vámonos así. Me recuerdo un viaje con la camper, o sea, no tenemos una camper, pero rentamos una camper y nos fuimos en coche de Querétaro a Houston y de Houston así todo el Eastern Coast de Estados Unidos, pasando hasta Toronto y de regreso. O sea, fue como mes y medio el viaje y fue increíble. O sea, y ahí solo es Estados Unidos, pero conoces otro Estados Unidos. Te das cuenta que sí tienen comida buena y cada estado tiene lo suyo y también tienen historia y bueno, también además como dinámica de la familia estuvo genial porque estuvimos pegaditos los 6, ¿no? Durante todo como Little Miss Sunshine, sí, porque dormíamos ahí y comíamos pues ahí y todo, ¿no? Digo, también de repente salíamos, pero sí era muy en el camino, ¿no? Todo padre, muy padre. ¿Por qué la gente debe viajar, Sandra? Porque, o sea, te ilumina el rostro cuando hablas de los viajes. Conocer a gente creo que te vuelve, estoy regresando a lo mismo, pero te vuelve más empático. O sea, pero conoces. La empatía es algo que todo mundo deberíamos de practicar. Y se necesita, ¿no crees? Días. Sí. Sí, ves otras realidades, te das cuenta que otras personas tienen otras. Pues. Se abre tu rango, ¿no? De conocimiento. Claro, y te vuelves más. Ok, me pongo en tu posición y cómo lo podemos hacer para mejorar tu situación en dado caso y si puedo hacerlo, ¿no? Y no te vuelves una persona como hermética y cerrada y fría, te vuelves más, pues más humana, más... Curioso y aventurero también. También, sí. Por todo lo que pasa en los viajes, ¿no? Claro, y también te vuelve una persona más flexible. Los viajes no siempre son wow. No. De repente pierdes un tren, literal, o te cancelan un vuelo y tienes que ser, pues, también... Resolver. Ajá. ¿Y tus papás viajaron con sus papás? ¿Así? ¿Como con ustedes? No creo. Mi papá sí viajaba algo con sus papás, pero no mucho. Estados Unidos, que era la gran cosa en ese momento, ¿no? Porque tomar coche y todo, pero sí viajaban algo. Y mi mamá no tanto, yo creo que más así como a la playa y tal. Y recuerdo mucho a mi mamá que me platicaba uno de los primeros viajes que hicieron como esposos fue a Europa con mis abuelos maternos, o sea, los papás de mi mamá. Y también, o sea, fue un viaje que cambió también mucho como la visión de ellos, ¿no? Siendo personas un poco más grandes. Mi abuelo sí viajaba un poco. Él, de hecho, fue a Japón y me dice mi mamá, o sea, tu abuelo era súper abierto porque se fue sin hablar inglés, sin saber obviamente el idioma, el japonés, se fue. Y en esa época, creo, en los 50, una cosa así. Imagínate. Y fue toda una aventura para él. Ajá. Con su hermano, sí. Pues, ¿qué bases y qué pilares? Con respecto, vamos a regresar un poquito ahora a esta parte financiera. ¿Cómo ves la geopolítica? ¿Cómo afecta hoy en día? ¿Y cómo ves las finanzas ahora con los bancos digitales, con todo esto que está cambiando con la inteligencia artificial, ¿no? Que ahorita está en nada, viene algo mucho más profundo? ¿Qué viene para, por ejemplo, tu puesto de trabajo, etcétera, los mercados? Pues la geopolítica, por uno, pues afecta a todo, ¿no? Lo que pasa en Irán permea los mercados y le afecta al mexicano que quiera comprar $1, ¿no? Sí.
la inteligencia artificial yo creo que la puedes usar a tu favor hoy en día si la usas inteligentemente. Sí es cierto, a veces dicen cada vez todo es más automatizado y ¿qué queda para nosotros que trabajamos en la banca, ¿no? O sea, que al final ya quizás nos volvamos obsoletos, pero yo creo que esa calidez humana no tiene precio, ¿no? Entonces, el que yo pueda acercarme a un cliente, le pueda decir qué está pasando en el mundo, podamos platicarlo, ayudarle a tomar una decisión informada de qué debe hacer con las necesidades que tiene su tesorería, creo que pues ningún robot, ninguna aplicación le va a poder dar, ¿no? Porque además esa calidez humana no puede ser reemplazada, siento, ¿no? Pero pues yo creo que conocerla, usarla puede ayudar en lugar de temerla, ¿no? Siento. Uh-huh. Y, por ejemplo, ahorita en México, la cuestión, ¿cómo consideras que está un poquito el ambiente, el entorno? ¿Qué crees que venga para los próximos 12, 24 años? Ay, pues es difícil saber. Me gustaría ver un México más seguro. Un poquito hablando de los viajes, poder tomar el coche e ir y que conozcan mis hijos su propio país y no tener que ir a otros países, porque México lo tiene todo. Pues uno esperaría que regresáramos a esa seguridad, ¿no? Que Fernando y sus papás iban a McAllen, inclusive en la noche, imagínate, de Querétaro a McAllen sin problema, y ahora es impensable, ¿no? Mis papás y yo nos íbamos de Oaxaca a Tabasco, Campeche, en coche, sea mañana, tarde, noche, y daba igual, y tanta riqueza que hay en nuestro país y no se puede. Me gustaría ver un país más seguro, ¿no? Con un líder pues, más fuerte, ¿no? Tomando buenas decisiones para todos y no solo para algunos. Eso es lo que me gustaría ver. Oye, para que mis hijos puedan disfrutar de su México como yo llegué a hacerlo, ¿no? Sí. Con respecto al tipo de cambio, ¿cómo estaba antes, no? ¿Y cómo está ahora? Pues, de cuándo a cuándo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, a mí me tocó una época que el dólar estaba a 22, 23, sí. Y ahorita verlo así es como... ¿Qué onda, no? Pues mira, hay de todo. Porque y con los chinos queriendo ya tomar el lugar. Claro. Mira, yo me acuerdo cuando entré a base estaba como en 12, 13 pesos el dólar. O sea, 12, 13 pesos por dólar. Y ahorita está en unos 17, 20. Ahorita con lo de Irán y estos ataques de Israel y Estados Unidos hacia Irán sí llegó a subir hasta un 17.40 casi. Veo un dólar que ya está regresando. A ver, llegó a tocar con la primera vez que Trump entró al poder, llegó a tocar hasta un 24 pesos por dólar. O sea, sí se subió enormemente. Que era como el estándar entre 20 y 23, ¿te acuerdas? Que mucho tiempo estuvo por ahí. Sí, por ahí. En época pandémica también, inclusive. Y con Peña, yo me acuerdo. Sí. El tipo de cambio estaba como... Ahorita está muy atractivo. Inclusive con esto que pasó el sábado, sigue muy atractivo. Curioso también, no solamente, o sea, una de las razones por las cuales está bajo, y esto es mucho de trabajo, pero está padre, a mí me gusta esto porque se ve como la globalización como permea y cómo afecta cosas que tú ni siquiera te das cuenta. Una de las razones por las cuales está bajo el dólar es por una práctica que se llama carry trade, que es una práctica que hacen los inversionistas al tomar prestado dinero barato en países donde las tasas de interés son bajas, como en Japón, por ejemplo, y luego esos inversionistas vienen a países como México, donde las tasas de interés son más atractivas, o sea, 7%, etc., y vienen e inviertan acá. Entonces, por eso se baja el dólar. Ahorita yo el dólar lo veo bastante bien, o sea, digo, porque a mí me ha tocado, bueno, durante mis 14 años, desde un 12, te digo, hasta un 24, o sea, es una diferencia enorme. Un 17 creo que es un peso fuerte, la verdad, y es un dólar debilitado. Podría estar mucho, mucho más arriba, la verdad, dadas las circunstancias ahorita geopolíticas, ¿no? Oye, y ahora con toda esta experiencia financiera que tienes, ¿cómo se implementa en un hogar? Pues yo creo que llevar finanzas sanas es importante. Tener proyectos en común o con tu pareja, qué quieres llegar, ahorrar para la vejez, tener estos proyectos para la educación de tus hijos, para ahorita, pero también para la educación superior, ¿no? Universidad.
pues todos estos proyectos intervienen el buen uso del dinero, ¿no? El inteligente uso del dinero. No solo ahorrar, pero invertir, hacer crecer tu dinero, no gastar en lo que no necesitas o no le vas a dar un uso más allá de un par de días. O sea, no comprar en Temu, ¿sabes? O sea, en serio. Porque puedes hacer tus compritas, yo también las hago, ¿no? Pero también usar bien tu dinero, no gastártelo. Como, por ejemplo, mucho en México está esta... No sé qué tanto haya cultura de ahorro en México. Siento que no mucho. No, de hecho yo acabo de leer un artículo hace unos meses que habla sobre una pandemia financiera en México, así impresionante, de que la gente que, o sea, vive al día, Ajá. pero es una pandemia y que nadie habla de ella. Sí, y digo, entiendo que habrá personas que sí viven al día, claro, porque los salarios son hiper bajos. Y también porque gastan. Pero también porque gastan, Sí. y gastan más de lo que tienen. Entonces ahí viene el aguinaldo y dicen, ay, qué bueno que ya cayó, pero ya lo tengo comprometido porque ya lo gasté. Entonces, creo que debemos tener inteligencia, ganes 10,000 pesos, ganes 100,000 pesos, ganes 1,000,000. O sea, hay que tener una inteligencia financiera para sacar mayor provecho del dinero, ¿no? ¿Tú lo Y aprendiste? apostarle a tu futuro, no solo pensar en el yo de ahora, piensa en yo de 10 años. Y si te incapacitas, ¿no? Y si hay una muerte en la familia, o sea, y no por ser negativa, de hecho soy una bueno, es persona real. muy positiva, pero hay que pensar para adelante, ¿no? ¿Tú lo aprendiste en casa? Yo siento que ¿Con el sí. ejemplo? Yo siento que sí, por mi mamá sobre todo. Mi papá también, pero más mi mamá. Y no sé, siempre fui muy dada a ahorrar. Sí, fui muy dada siempre a ahorrar. O sea, por lo poquito que tenía, me acuerdo que era chiquita y mi mamá nos abrió la cuenta esa de Banamex, no sé si te acuerdas, mi cuenta, que era Sí. para niños. Y yo lo que fuera ahí, que si los domingos o que si cualquier ahorrito, ahí yo lo guardaba. Y creo que sí, son buenas prácticas. No sé, sí creo que fue mi mamá, ella fue la que nos abrió la cuenta. Ya cada quien hacía lo suyo, ¿no? Pero creo que sí es algo que se debe de hacer, inculcar además, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que la audiencia nos está escuchando, que tú ya tienes un buen recorrido en divisas, pero bajarlo un poco a los hogares, ¿qué consejos podrías darle ahorita que nos estás diciendo? Uno es ahorrar, pero ¿cómo? ¿Qué edad? ¿Qué no hacer? ¿Qué sí hacer? Pues primero yo creo que te llega tu paycheck, tu nómina, pagar los gastos que tienes, o sea, los fijos, ni modo, y siempre apartar algo para guardar, para ahorrar, o sea, siempre. ¿Qué porcentaje recomiendas? Pues de menos un 30%, no sé si sea mucho, pero yo creo que un 30% sí. O sea, si cubriste el 40% de gastos, 20% de gastos otros, ¿no? Le hace súper, lo que sea. Y pues de menos un 30%. Y si no puedes, no importa, 10%. Siempre ahorra, aunque sea 20 pesos, de verdad. O sea, creo que el hacerlo como hábito, así como el hábito de la lectura, como el hábito del ejercicio, va a ayudar y va a permear y va a ser 20 pesos que ayer no tenías, ¿no? Porque uno de los pilares más importantes, ¿no?, para la vida cotidiana son las finanzas, ¿no? Sí, por en todo supuesto. sentido, tú que manejas como operaciones importantes, pues de eso sostiene y se mueve todo. Claro, el mundo. Uh-huh. Sí. ¿Cómo te ves a ti, Sandra? ¿Cómo te defines? ¿Cómo me defino? Me defino como una mamá trabajadora, resiliente y una persona feliz. Sí. ¿Qué te gustaría decirle a la audiencia sobre tu experiencia de ser mamá acompañada de tu esposo? ¿Como tipo? Como... No, como lo que llevas viviendo desde que estás maternando y paternando, la diferencia que es la práctica. Maternar con una pareja presente, en todos los sentidos, para ti como tu pareja, pero presente con los hijos, haciendo su parte en la casa. O sea, que no te sientas sola en ningún sentido, ni financieramente hablando, ni en las tareas del hogar, ni con los hijos, en la crianza misma de los niños, pues hace toda la diferencia. O sea, sí es un privilegio, sí es una bendición tener una pareja que hace su parte y hasta más, ¿no? Marca la diferencia y se hace todo más
pues más sencillo, más sano, como debe de ser, ¿no? A ver, es una pareja, tiene que ser parejo el asunto, ¿no? Mira, algo que me quedó mucho hasta este momento de tu proceso y de esta charla es que has tenido muy buenos pilares. No muchas personas suelen a lo largo de su vida, ¿no? Hay tropezones, pero me cuentas que tu familia ha sido un sólido pilar. Sí. Tu trabajo, o sea, Banco Base, escucho que te sientes apoyada, has seguido desarrollándote. Fer, tu pareja. Increíble. Me imagino que tu círculo de amigos también es fuerte, sólido. Muy. Entonces, me siento muy pues contento de escuchar. No todas las historias son iguales, no deben de ser, pero está increíble escuchar que has sido muy bendecida y en general tu vida ha sido muy armónica, lo cual es maravilloso. Sí, es increíble. Y con he todo tenido esto, cosillas ahí, sí, no voy a decir que no, obviamente. pero no, sí. tiendo a ver también lo positivo y creo que también se debe de vivir así la vida, ¿no? Hay que buscarle siempre el lado positivo a las cosas. Y ahí donde mejora, o sea, lo que voy es que tu papá no estaba, pero tu pareja es un papá presente. Sí. Y financieramente han avanzado, se han subido escalones. Y te puedes redefinir, porque, o sea, mi papá, recuerdo que viajaba mucho cuando era niña, pero es un papá súper presente, David, o sea, súper presente. Y si acudo a alguien cuando tengo temas de trabajo, sí es a mi mamá, pero también es a mi papá. O sea, bueno, como que ahí ya en la adolescencia lo vi ya más presente. Antes yo creo que sí más a mi mamá porque viajaba, pero eso y el decir también dentro de la relación de tus papás también lo que quieres y lo que no quieres también ayuda a tener, yo creo, lo que hoy en día tengo la bendición de tener con mi pareja, ¿no? Sí, y lo afortunada que fuiste viajando y que lees mucho. O sea, son de las cosas que parecen que no cuentan, pero sí, a final de cuentas te dan una solidez, te dan una tranquilidad y representan mucho para ahora esta estafeta nueva como mamá, ¿no? Sí, padrísimo. Me gusta mucho, tiene sus retos. Y claro, nos enojamos y todo, o sea, no todo es color de rosa, ¿verdad? Pero ahí vamos, y muy bien. ¿Qué consejo le darías a las mujeres que quieren entrar a este mundo financiero en esta era digital que va comenzando? Yo digo que hay espacio para todas, para todas. Lo padre de las finanzas, del mundo de los bancos, es que hay espacio para las mujeres y para los hombres. Yo creo que es de los pocos espacios donde no hay esa brecha salarial que lo ves todavía en tantos lugares y en todo el mundo. Sí, claro. Porque aquí es a medida de tu función y de tu, o sea, lo que generas, lo que aportas al banco, con respecto a eso, te pagan tu comisión, ¿me explico? Entonces, da igual si eres hombre o mujer. Entonces, el chiste es que seas productivo y que des el ancho y que muestres los resultados. Entonces, yo les diría que hay espacio para todas. Es un espacio muy noble que te permite tener este balance que creo que es tan crucial tener entre la vida personal, en este caso la maternidad también, tú como persona, que es esencial. Si tú no estás bien, pues todo se cae. Y pues la parte del trabajo, ¿no? Entonces, sí, es bienvenidas todas. Ya lo saben. ¿Por qué Banco Base es una sólida opción en este mundo tan cambiante y ahorita entre la banca tradicional y la banca digital, tan pujante? Es un banco muy humano, donde la atención personalizada es vital. Y creo que eso marca una diferencia con otros bancos. Es un banco flexible, es un banco a la medida de los clientes y se va cambiando de acuerdo a los cambios del mismo mundo, del mismo país, de las mismas necesidades del cliente. Y creo que eso es algo invaluable, es algo que quizás otros bancos no tienen. Pero sobre todo este toque personal. Y los mismos directores del banco, los mismos dueños del banco lo dicen. O sea, el capital humano, ustedes como personal de base son lo esencial del banco. Y eso es pues padrísimo, ¿no? Te sientes muy orgullosa de trabajar en un lugar así. Uh-huh. Ese es un buen mensaje para los de Banco Base. Sí. Estás muy contenta después de 14 años y eso siempre va a ser positivo y bueno.
ahora ya estamos llegando al final, pero me gustaría hablar de una meta que platicamos en aquella charla. Uno de tus grandes proyectos. ¿Cómo te sentiste cuando lo lograste y cuántos años te tomó? ¿Lo de mi casa? Es que Sí. se dice fácil, pero no. Sí. O sea, quiero que compartas dónde surgió esta idea, cómo fue llevarla a cabo, hiciste un plan, ¿cómo? Sí, yo creo que era una idea que tenía desde que salí de casa, que yo quería regresar a esa colonia que tanto me gusta, ¿no? Soy buena ahorrando, creo. O sea, soy buena no dejando escapar el dinero tan fácil o haciendo gastos absurdos. Y tener una visión y sostenerla. Invirtiendo. Ajá, creo que tener una visión, tener una meta es lo que ayuda a materializarlo, ¿no? Más allá de lo que te piden en tu chamba. Oye, ¿cuál es la meta? Tienes que cumplir esta meta. Sí, pero ¿cuál es tu meta personal, no? Yo creo que lo que más te debe de mover. Digo, también obviamente cumplir con tu empresa, pero a la par estás cumpliendo contigo. Entonces es lo que te va a llevar a realizar o cumplir esa meta, ¿no? Entonces yo lo tenía desde que me salí. Yo dije, yo voy a regresar a vivir aquí. Entonces, pues ir ahorrando, ir invirtiendo. Yo creo que ese paso de ahorrador y inversionista creo que es crucial. Uno no se da cuenta, pero es que la inflación te come tu lana, ¿no? Entonces, si la vas poniendo a invertir, pues le das la vuelta, ¿no? Entonces, sí, y luego tuvimos mucha suerte y negocié muy buen precio, la verdad. Soy negociadora. Ya con esa experiencia, ¿no? Sí. Y el colmillo retorcido, ¿ok? Sí, fue... ¿Cuántos años te tomó? Pues básicamente 12. Uh-huh. Ese es un gran mensaje para, oye, el mensaje que va en contra, que es todo es inmediato, quiero atajos, ¿no? Sí, no, tienes que chambear. ¿No es estos videos que ves en las redes que dicen cómo ser millonario a los 25 años? Sí, no, siendo influencer. Sí, no, hay que trabajar duro. Y hay que tener esa visión, esa visión. Ser paciente, ¿no? También va. Ser paciente y tener la meta, o sea, fija. Por eso también digo que mis hijos son mis motores, porque ahora estamos, Fernando y yo, con nuestros proyectos de apostarle al futuro de ellos en cuanto a su educación, ¿no? Entonces, pues también ir planes, ¿no? de seguros para su educación y tal. Y son, o sea, es algo difícil, ¿no? Es algo retador, pero se puede, y con un orden y con paciencia y resiliencia y disciplina, sobre todo, creo que se logra. ¿Cuál es el próximo gran proyecto tuyo? Después de haber cerrado este ciclo. Pues... Que te tomó 12 años. Sí, me gustaría otro bien raíz. Al final, creo que hablábamos de inversiones, ¿no? Los bienes raíces son una forma de invertir de una manera que yo creo que deja muchísimo más rendimiento que cualquier otra inversión líquida, ¿no? Entonces, otro bien raíz, quizás en el extranjero, estaría padrísimo. Me gustaría. Uh-huh. Maravilloso. Sí. ¿Te gustaría agregar algo? Un mensaje para la audiencia, para ti. Pues nada, yo creo una buena actitud ayuda, cambia el día a día. Si, no lo platicamos, pero si nos despertamos y hacemos un pequeño análisis, ya sea una pequeña meditación o solo ponerle intención al día, creo que lo cambia todo. Entonces, despertándose con una buena actitud y decir, hoy quiero lograr esto, poniéndole una intención y siendo, no sé, deseándote el bien, ¿no? Me va a ir bien hoy, creo que ayuda también. No puede no ayudar, ¿verdad? El desear el bien. ¿Meditas? Sí, medito. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes con el hábito? Muy poco, la verdad. O sea, yo creo que lo que va este año, me despierto, trato de hacer al menos 10 minutitos de ejercicio y antes de eso le pongo intención al día. Y sobre todo agradecer. Creo que es una buena manera. Tengo una amiga que practica Reiki y ella me decía, si quieres meditar, la mejor manera en la que puedes tú comenzar a hacerlo es agradecer. Agradece, abres tu chakra del corazón y agradece por todo lo que tienes, por todo lo que quieres. Entonces puedes empezar
Gracias por otro día, ¿no? Empezando desde ahí. Y ya, gracias por mis hijos, gracias por mi esposo. Y empiezas a agradecer. Gracias por tener 2 brazos, ¿no? O sea, puede ser de cosas desde lo más básico a tengo chamba. Gracias por el alimento de hoy. Gracias por el hogar que tengo. Y yo creo que desde ahí partes, entonces tienes un buen día porque estás agradeciendo todo lo que ya tienes. Eres bendecido, ¿sabes? Parece algo cliché, pero tienes toda la razón y te voy a decir por qué. Porque nosotros somos muy afortunados. Muy. Damos todo por sentado, pero yo no quiero imaginarme, no nos tocó, pero por ponerte un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Despertarte sin agua, sin luz, sin nada, con una ciudad destruida y cuántos años para la reconstrucción y que te racionen la comida. No estamos ahí. No. Y no te vayas muy lejos. Gaza, hoy en día. Tanta gente que no tiene luz, no tiene comida, no tiene un techo. Entonces te despiertas enojado y mentando madres, como decimos, cuando no le das un mapeo rápido a tu vida y dices, tengo techo, tengo agua caliente, tengo un perro maravilloso, mi hijo, wow, está el cielo, buen día. No tengo hambre, no pasé hambre, no dormí con hambre, ¿no? Sí. Estás sano, tienes tus 2 brazos, 2 orejas, sí. etcétera. Mis hijos están con vida, no pasan hambre, van a ir a la escuela, qué privilegio, ¿no? Me encanta darle intención a tu día. Sí. Me agrada, Sandra. Pues muchas gracias. ¿Dónde te pueden localizar para la gente que está buscando cambio de divisas? Ay, claro. O que le recomiendes libros. Sí. Bueno, mi correo empresarial, por si necesitan divisas, si quieren una buena asesora financiera, es smestre@bancobase.com. Y la verdad es que mis redes sociales son cerradas, entonces, pero soy Sandy, estoy como Sandy Green en Instagram. Ok. Pues muchas gracias por venir a este espacio, contarnos tu proceso, que ha sido muy bendecido. En serio, te lo digo que se agradece. Ay, gracias, David. En serio, se agradece porque pues, no todas las historias son iguales, ninguna es más importante que otra, pero también es lindo escuchar, siempre estamos hablando de tragedia o le pasó esto, ¿no? Entonces, pues tus papás lo hicieron muy bien. Sí, mis papás lo hicieron muy bien. También. Y bueno, si me escuchan, los adoro y gracias por todo. Y ahora. Y a mi Fer. Sí, también. Ahora con Fer, de verdad. O sea, está increíble. Es lo máximo. Y exacto, no todo tiene que ser un drama, ¿no? Y parte del proceso es como darle continuidad y mejorar un poquito más lo que se tenga que mejorar, lo que está bien, respetarlo y continuarlo. Pero esto de darle una intención a tu día me parece un gran secreto, un gran aporte. Y bueno, no se diga la parte financiera, ¿no? Sí, y sí puede haber mucho estrés en el mundo laboral, en el mío, hay mucho estrés, ¿no? Mucha presión, pero porque no sale con esta plática que hemos hablado, pero sí hay mucha presión. Pero yo creo que tener una buena actitud ayuda. El desear, hacer tu línea de qué vas a hacer para llegar a lo que tienes que hacer para llegar. Bueno, ahí me dice bolas, pero sí darle intención a tu día, pues, pero también pensar positivo, eso es a lo que voy. Porque si te llegas y el estrés te puede carcomer. Entonces, pensar positivo y a darle y echarle los kilos. Pues bueno, ya lo escucharon. Y gracias, Sandra, porque cerramos contigo los 100. Esta segunda temporada, 104 episodios 104. ya grabados, ¿no? El orden cambia un poco a la manera de pautarlo, pero pues gracias porque contigo cierro pues la primera meta que me había propuesto. Qué padre, David. Estoy muy agradecido y escuchar todo este viaje con todos ustedes, los invitados que han venido y ahorita tú cerrarlo con esta parte de decir, mira, una niña, ahora mamá, y en un mundo que es voraz, el sector financiero, pero que amas y adoras, ¿no? Y que estás rodeada y estás cobijada de gente buena. Y eso gente siempre buena. es importante. Gente buena. Y gracias a ti por invitarme a participar. Estuvo muy, muy padre. No, gracias y a ti. Te seguiré Hay que sintonizando. mandar saludar a Gargamel, a sí. Mac. Saludos, Mac. Hasta te Vancouver. Queremos. Gracias. Y bueno, no se olviden, todos los martes hay un nuevo episodio, un estreno en YouTube a las 6 p.m. y en Spotify a las 7:30 de la noche. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales alternas como TikTok, Instagram y Facebook. Y por favor, compartan, suscríbanse y bueno, estén pendientes de todas las sorpresas que vienen este año. Vamos a llevar el podcast a otras ciudades
Y bueno, estén muy pendientes. Nos vemos en el siguiente episodio y en la temporada número 3, que está próxima por estrenarse. Hasta pronto. O sea, el destino es nuestro presente, porque la decisión que tomemos hoy, sí o sí, va a tener una repercusión mañana, pasado mañana, en 1 año, 2 años, o no sabemos cuándo. Cuando estudies tu carrera, cuando te cases y tengas tus hijos. Entonces, yo siempre escuchaba ese caminito, ¿no? O sea, no tenía la opción de decir, oye, terminando la carrera me quiero ir a estudiar a otro país. O sea, esas opciones no existían para mí. Es increíble cómo lo que pensamos es lo que somos, ¿no? Lo que nos decimos a nosotros mismos es lo que somos, es lo que proyectamos, es lo que decimos, es lo que actuamos, es lo que vemos en los ojos de la otra persona.